Como estamos bien, vamos a empezar un nuevo capítulo. Hoy día tenemos un tema interesante, en el sentido de que ha salido el borrador de la Constitución, el texto oficial. Y indudablemente ha traído bastantes comentarios, tanto por un lado como por otro lado. Lo que sí es cierto es de que el texto ha quedado definido y solamente hoy día es la población la que tiene que definir con respecto a si se lo aprueba o si se rechaza. Dentro de este concepto tenemos que conversar un tema relevante, porque dentro de nuestro país se han escuchado muchos comentarios con respecto al apruebo, con respecto al rechazo, conglomerados políticos, agrupaciones, en fin. Pero lo más relevante que sucedió fueron dos comentarios de dos expresidentes de la República de Chile, don Eduardo Frei y don Ricardo Lagos. Don Eduardo Frei fue súper claro en señalar de que él no aprobaba esta constitución porque consideraba que no era buena para nuestro país, de acuerdo a los argumentos que son públicos y los que dio a conocer. Por su parte, don Ricardo Lagos, que si bien no se pronunció ni por el apruebo ni por el rechazo, pero sí señaló de forma tajante y clara que esta constitución no era buena, que requería muchas reformas. Y dentro de sus comentarios estableció de que si efectivamente había mucha gente que quería aprobar para reformar, y de entre eso algunos convencionales, entonces mismo se preguntaba por qué entonces en la convención no se hicieron estas mejoras. ¿Por qué se va a aprobar para mejorar? No tiene sentido. En cualquiera que entienda un poquito de derecho, un poquito de cosas normales, cosas lógicas, es obvio que el expresidente Lago va por el rechazo. Porque indudablemente si está haciendo observaciones de que el proyecto no es bueno, es indudablemente, y él asumimos como él mismo señalaba, o se aprueba o se rechaza, pero no se puede aprobar para reformar. Lo más lógico es rechazar para poder después establecer una convención o una convicción, en este caso, de todos los sectores, para llegar a un acuerdo bien mancomunado, como es lo que está planteando el señor Lagos. Pero qué de interesante tiene esto. Es que de alguna manera, en mi punto de vista, esto significa que se echa por tierra todos aquellos que estaban hablando con respecto a la derecha, en el sentido de que la derecha es mantener o conservar la Constitución del 80 porque era como mantener el concepto del pinochetismo. Indudablemente, estos pensamientos o estas expresiones que han hecho los dos expresidentes, en este caso Eduardo Frei de la Democracia Cristiana, que es de la centroizquierda, y Lagos, que es Partido Socialista, Partido PPD, más centrado a la izquierda, entonces indudablemente que no tiene atisbo con respecto a ese argumento de mantener una constitución de pinochetista, porque indudablemente ambos presidentes estuvieron en su momento con todas las intenciones de querer modificar esta constitución y ellos participaron también en muchos aspectos de la modificación de la constitución del 80. De hecho, el propio señor Lagos se atribuye que la constitución no es del 80, sino que es del 2005, cuando él participó en los grandes procesos de cambios de esta constitución. Entonces, en ese concepto queda de manifiesto, y a través de muchos comentarios que han habido, de muchos sectores de la izquierda, de que el texto constitucional no parece bien. De hecho, escuchábamos ayer a la presidenta del Partido Socialista que señalaba que efectivamente hay que aprobar para reformar. Por su parte, el Partido Radical claramente establece que la constitución no es buena y se requieren muchas reformas. Está establecido que el Partido de la Gente ya dio su opinión que va por el rechazo. Entonces, indudablemente, si empezamos a juntar todo esto, va a superar el bloque fuerte, el bloque izquierdista, que es lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, y así por lo menos las encuestas están revelando hoy día sobre un 60 o un 40%, 60% para rechazo y eventualmente un 40 o menos de un 40 para el tema del apruebo. Pero el tema en cuestión, que si bien se pudo establecer esto, también deja margen el siguiente tema. No cabe duda de que aquellos que participaron por
por querer o no querer una constitución de aquellos que votaron, fue un 80% de la población que votó que dijo que quería una constitución. Entonces cuando nosotros escuchamos hoy día a los convencionales que dicen que ese 80% de alguna manera estaría ratificando el trabajo de la convención, me parece que en ese aspecto hay un error. Se aprobó que se requería una constitución, una nueva constitución. Pero eso no significa, y así lo demuestran las encuestas, que ese 80% está respaldando el trabajo de la convención. Todo lo contrario, de acuerdo a las encuestas, los convencionales han sido muy mal evaluados por su desempeño y por sus enormes cambios completamente drásticos a la Constitución. Por tanto, ese 80% queda de manifiesto que no es relevante o no va a ser relevante para este proceso eleccionario que viene ahora en septiembre. Lo que sí existe un gran consenso, tanto de la derecha como de la izquierda, es de que se requiere una nueva constitución. Pero el concepto de esta nueva constitución tiene que ser con acuerdo. Ayer, por ejemplo, escuchábamos en un programa de televisión cómo se discutía esta situación de lograr acuerdos entre personas de la izquierda y personas de la derecha, en donde la izquierda decían que ellos estaban dispuestos a participar en un nuevo proyecto constitucional siempre y cuando se aceptaran sus condiciones. Entonces es obvio que ahí caemos nuevamente en el mismo sistema de esta convención que se radicó en un sector, en un extremo, y no aceptó proposiciones de otro. Una constitución tiene que ser duradera, tiene que ser conversada, tiene que ser concordada, tiene que ser acordada, en donde se tienen que discutir los distintos puntos, cosa de congregar y llegar a un centro donde todos estén de acuerdo y que sea el espíritu de todas las naciones que dure por muchos años. Se ha criticado mucho la Constitución del 80, pero ha durado 30 años. Entonces, algo bueno debe haber tenido, porque tan malo no era para haberse mantenido a través del tiempo. Indudablemente que no deja llamar la atención de aquellos que dicen aprobar para reformar. Pero como yo anoche escuchábamos a una constituyente que decía que había que aprobar, pero también estaba consciente que había que hacer cambios. Entonces, ¿cómo una constitucional está diciendo hoy día que se tiene que aprobar para hacer cambios si cuando ella estaba ahí no se produjeron esos cambios? Es indudable que el proyecto, y así lo han dicho muchas personas, y también a nivel internacional, sobre todo en el aspecto económico, de que este no es un proyecto que garantice estabilidad, que garantice seguridad, que tenga certeza y seguridad jurídica, que tenga certeza económica, que tenga proyección de inversión, con proyección de estabilidad dentro de los procesos políticos, de los equilibrios políticos. Entonces, ahí hay un tema que tiene que llamarnos a poder entrar a conversar nuevamente, que lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero, ¿qué es lo que fundamentalmente podemos sacar como conclusión? ¿Qué es lo que se está criticando hoy día en este proyecto constitucional? Una de las críticas tiene que ver con el Estado plurinacional. No es que no se requiera, no es que se esté negando el reconocimiento a los pueblos originarios. No, es un tema que siempre ha estado. El problema es que en esta constitución se están creando estados, se están creando naciones con soberanía y gobernabilidad. Y eso los especialistas señalan que conlleva a un peligro a la soberanía nacional. Y si esto lo combinamos nosotros con la excesiva regionalización que establece esta constitución, que más pareciera, como yo lo he planteado, de estados federales que de estados regionales. Entonces, esta situación de la plurinacionalidad, la convivencia con 11 pueblos o 11, porque se dice naciones, que se reconocen en el Estado de Chile, más la regionalización, más la autonomía, más la soberanía, ahí hay una fragmentación del Estado nacional que puede traer conflictos a lo largo y pero sobre todo no asegura estabilidad a la nación, no asegura proyección a la nación. Y ese es un tema que tenemos que poder analizarlo de forma más correcta. También tenemos el famoso tema que se ha discutido mucho por aspecto de la derecha, que se habla del veto indígena. Por la parte de la izquierda señala que no existe un veto, sino que solamente deben ser consultados cuando se vayan a afectar sus... Pero hay un tema, aquí yo voy a hablar como abogado, y los abogados siempre ponemos los problemas, donde no hay problemas, pero siempre para eso está el abogado, para colocar problemas. Y el problema de la interpretación es muy importante. Porque dice, claro, efectivamente, el veto
que se requiera el consentimiento cuando afecta los derechos del pueblo indígena. Pero la Constitución, al ser de carácter plurinacional, cualquier modificación que se haga va a afectar los derechos indígenas. Cualquiera. Porque nace del proceso plurinacionalidad. Entonces, no necesariamente se tiene que señalar de que van a afectar derechos puntuales, específicos, porque eso la Constitución no lo dice, tampoco lo va a decir, y aun cuando exista una ley, siempre va a haber una interpretación para un lado y para otro lado. Entonces, esa ambigüedad también produce peligro, porque se puede dar el contexto de que, ya sea el futuro Tribunal Constitucional o los tribunales de justicia, cuando alguien pretende impugnar este concepto de que no se tomó el consentimiento de los 11 pueblos indígenas, entonces puede darse el efecto de que al existir esta interpretación, eventualmente no se puede reformar la Constitución sin el consentimiento de este grupo minoritario del pueblo chileno. Entonces, esta ambigüedad también hace poner riesgo a la Constitución, y en este aspecto los especialistas están tratando de poder conciliar específicamente qué es lo que se pretende, pero indudablemente al momento en que se produce una y otra interpretación, claramente deja la ambigüedad. Y así también lo han reconocido los convencionales, que dicen que sí, que efectivamente se pueden dar interpretaciones, pero que ellos consideran y creen que la intención era justamente aquellos derechos puntuales, pero que no están establecidos y tampoco se van a poder establecer. También tenemos el otro conflicto que se establece de que no se acepta hoy día en esta Constitución lo que se denomina el estado de excepción, sino que los convencionales dicen que ese estado de excepción hoy día está compuesto por el estado de catástrofe. Pero indudablemente una cosa es la catástrofe fundamentalmente por efectos climáticos o efectos de temblores, terremotos, grandes incendios. A eso se refiere una catástrofe. Pero el estado de excepción que tiene que ver con la conmoción pública, con la alteración del orden público en forma manifiesta, como lo que está pasando hoy día en la Araucanía. Entonces, también esa ambigüedad lleva a traer problemas. Hay que recordar que hoy día el gobierno del presidente Boric tiene dentro de su conglomerado al Frente Amplio y al Partido Comunista, los cuales en reiteradas oportunidades han sido reacios a aceptar el estado de excepción, y si lo han aceptado ha sido a muy regañadienta. Por lo tanto, si en la convención estuvo fundamentalmente apoyado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, es indudable entonces que de ahí nace el hecho de que no esté el estado de excepción, porque ellos consideran que se afectan los derechos a la garantía. Pero así hubo un elemento esencial en nuestra nación durante muchas décadas, por lo tanto no se ve el motivo por el cual no hubiese estado incluido. También tenemos la temática que nos habla del famoso justo precio, que dice que la Corte Suprema ha reconocido el justo precio, que el justo precio está dentro de nuestro derecho. Sí, es verdad. Como abogado yo digo, es verdad. Es cierto. Pero, no hay que confundir lo que es el justo precio en una relación de carácter comercial consensuada, en donde se está discutiendo un precio, que es fundamentalmente el precio de mercado. Y ahí la norma chilena estableció ciertas condiciones o regularidad para poder establecer qué es el justo precio o cuál es el justo precio que debiera preponderar en esa venta, en esa herencia, en esa cesión, en esa donación, etc. Pero, insisto, en un ambiente de carácter comercial, de carácter consensuado. Hecho distinto es el hecho cuando a una persona, por efecto de utilidad pública, se le va a quitar un bien. Se le va ¿cómo se llama?, a producir esta situación de que el Estado le toma el bien a una persona que no quiere vender. Y ya de aquí empezamos a cambiar el estado consensual cuando uno quiere vender, cuando uno quiere participar en una compra-venta o una transacción, o cuando el Estado le va a quitar en contra de la voluntad de esa persona un bien, fundamentalmente un bien inmueble. Entonces, la Constitución actual no solo paga el justo precio, sino que también paga todo el daño o el perjuicio de carácter moral o de afectación que tenía ese bien. Hay un caso muy conocido en Santiago que se llamaba la Casa Isla, donde se estableció cuál era el precio comercial, todos estaban de acuerdo, y lo que se llevó a tribunales era justamente el perjuicio moral, en la afectación que le significaba a una persona desprenderse de un bien familiar que había estado por muchas generaciones en la familia, y él reclamaba el daño moral.
Eso es lo que se establece hoy día en la afectación de la expropiación, no el justo precio, la afectación en la expropiación. Entonces hoy día, con este justo precio, se excluye esta afectación que produce el quitarme o el quitarle un bien a una persona en contra de su voluntad. Es por eso que la diferencia, y aquí como abogado puedo planteárselo, de que no es lo mismo hablar de un justo precio que es de carácter comercial convencional que de una expropiación que se le está quitando en contra de la voluntad de una persona un bien. Entonces, esa afectación es la que esta Constitución no reconoce. Es por eso que se discute el concepto del justo bien. Dentro del sistema judicial que se establece en este nuevo proyecto constitucional, afecta porque se establece un sistema judicial. Los sistemas son parte de un Estado. El sistema de salud, el sistema escolar, el sistema judicial es parte del Estado. Pero lo que se intenta con el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, es el contrapeso de los poderes del Estado para que pueda éste funcionar. Hay que recordar que cuando estábamos en el tiempo del imperio del rey o el imperio del príncipe, donde éste gobernaba como dueño y señor, y si quería condenaba a uno por un delito y por el mismo delito a otro lo podía absolverlo o darle una mayor o una menor pena. Este proceso de injusticias que tenía el rey, que manejaba todo lo que es el aspecto económico, el aspecto judicial, el aspecto legislativo, y obviamente concentraba en una sola persona, eso hacía que las condiciones hacia la población no eran justas. No se producía un equilibrio, no se producía un concepto de justicia, de igualdad de condiciones. Es por eso que en ese momento Montesquieu nace a través de la Revolución Industrial esta abolición del proyecto del rey o el proyecto del príncipe, y nacen los contrapesos al Estado, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, como órganos completamente independientes, donde ninguno de ellos puede interferir en el otro poder. Entonces hoy día, al tener un sistema judicial, es indudablemente que el Estado puede incidir en el poder judicial, y por lógica, y así lo han dicho los expertos, que esto va a llevar a una politización del poder del sistema judicial. Y es muy grave para un país. Veamos, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Perú, con respecto a la politización de los sistemas de justicia al quitarle su grado de independencia. Ese es un tema también que ha sido muy discutido y que lleva a este concepto del apruebo. Y también, finalmente, también otro de los conceptos que tiene que ver con el proceso de descentralización, al regionalizar nuestro Estado. Pero, tal como lo he planteado en ponencias anteriores, aquí lo que se intenta esta nueva constitución, en mi punto de vista, de acuerdo a los fundamentos que ya he expuesto anteriormente, que aquí no se trata de una regionalización, sino que se trata fundamentalmente de estados federales, pues se establecen autonomía, se establecen gobernabilidades independientes, una descentralización del Estado. Por lo tanto, aquí hay un tema que se está camuflando lo que es una descentralización con un estado o estados de carácter federal. También esto los expertos lo han establecido, pero también otro de los elementos que hacen para poder establecer que no estamos en un proceso que esté acorde a nuestra constitución o a nuestra cultura. Y fundamentalmente y finalmente, uno de los otros problemas es el aspecto económico. Porque indudablemente también, y hace poco salió un recuento de un diario eh, inglés, donde establece que los presupuestos de las garantías sociales que asegura este proyecto constitucional no tienen financiamiento. Yo también lo he planteado anteriormente, y aquí se corrobora entonces este hecho de que al no tener financiamiento serían palabra muerta, serían meros enunciados, y obviamente los más afectados van a ser la población. Estos son algunos de los argumentos que se han establecido para establecer que este texto no ofrece igualdad, no ofrece concordancia en los distintos sectores políticos. Y al no existir esta concordancia, al no existir este acuerdo, indudablemente está propinando, y así se ha mantenido por mucho tiempo, el tema del apruebo. De hecho, hay un estudio en donde el gobierno mandó justamente, hay comentarios que hablan que mandó a hacer un estudio al respecto, y ese estudio determinó que el apruebo ganaba por 14 puntos de diferencia, y que las debilidades estarían en el norte y en el sur. Y el gobierno estaría proyectando que la señora Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, sería a cargo del norte, y en el sur estaría la secretaria de gobierno Camila Vallejo. Eso para poder un poco equilibrar estas situaciones.
Em, También se señala como un mito de que el rechazar significaría apoyar la constitución del 80. Yo creo que esto está zanjado, ya todos los partidos políticos, toda la conglomeración política ha establecido que se requiere una nueva constitución, pero que se quiere una constitución de acuerdo, que vaya por un nexo, por un camino, en donde haya amplias mayorías para a plantear aquellos puntos que son constitucionales y que vayan a revertir en nuestro país. Ahora, otro tema también que es interesante es el estallido social. Mi posición, mi fundamento con respecto al estallido social es que no fue el detonante de esta nueva constitución. Si ustedes recuerdan, el estallido social fue un acto espontáneo de la población con respecto a determinadas situaciones que se estaban haciendo en ese momento en orden económico. Es lo mismo que está pasando en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en, en donde los gobiernos trabajan con los aspectos económicos, con los aspectos inflacionarios, pero obviamente, claro, por ejemplo, la empresa del gas, la empresa del transporte, la empresa de telecomunicaciones, la empresa del agua, cuando hay aumento en sus costos, indudablemente suben los precios y eso está garantizado por distintos tratados, distintos contratos que tienen estas empresas con los estados, en general en todo el mundo, pero entonces estos llevan a producir reajustes en esos precios que está establecido y para el gobierno se entiende normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con los sueldos de las personas no se produce esa igualdad de reajuste. La persona empieza a subir el IPC, empieza a subir las unidades económicas, pero los sueldos no suben. Es decir, que si el mes pasado una persona ganaba 500.000 pesos, al mes, a los 30 días, a los 60 días, esos 500.000 pesos, que es lo mismo que va a estar ganando, ya no vale lo mismo. O sea, estamos hablando de un promedio, así como actualizado, entre 450, 480. Por lo tanto, esos 500.000 pesos ya están perdiendo valor, pero las empresas no están perdiendo valor. Entonces yo creo que ahí donde estuvo la esencia de ese reclamo del 18 de octubre. Pero salieron unas situaciones que también se ocultan, me parece a mí que están a vía hoy y no los quieren decir, pero si nosotros miramos el mundo, lo que pasó en Chile está pasando en todos lados. Entonces es obvio que hay que hacer una similitud, o sea, como en un país va a pasar algo, y en otro va a pasar lo mismo y en otro pasa lo mismo. No, aquí hay algo que no funciona bien, ya que no, o no se ha querido entender bien. Entonces estas situaciones de, de, de de quebrantamientos que hubieron al orden público por estos vándalos, porque todo el mundo sabe que hubieron vándalos, entonces se corrió un riesgo de una pérdida de la democracia, de un desencantamiento de carácter general de la población y que esto podría traer un riesgo, en este caso, a la esfera política. Y con lo que pasó el 11 de septiembre del 73, aparentemente ninguno de los políticos por ninguno de los sectores quiso de alguna manera enfrentarse a ese riesgo y prefirieron entonces el día 5 de noviembre formar una mesa donde estaban todos de acuerdo y consideraron ellos, los políticos, de que el mejor salida para Chile era hacer una nueva constitución. Curiosamente, en esa mesa del 5 de octubre no estuvo ni el Partido Comunista ni el Frente Amplio. ¿Y quiénes fueron las mayorías en la convención? Justamente el Partido Comunista y el Frente Amplio. Algo que no encaja. Y ahí vemos también los resultados de la política y de las elecciones y lo que pasó. Entonces, este tema, que había una situación especial entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre que conllevó a esta convención. Pero posterior a eso vinieron las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias, donde todos pensaban que la izquierda en ese caso iba a arrasar, como arrasó con la convención. Pero indudablemente en ese lapso en que se eligió la convención y estaban las elecciones presidenciales y parlamentarias, hubieron varios desatinos de la convención que de alguna manera hicieron recapitular a la población que votaba y empezó a buscar los equilibrios. Es decir, se le dio la oportunidad a los independientes para que pudieran participar en un proceso convencional y aparentemente de ese proceso a las elecciones no convencieron y la gente prefirió más al sector político por muy desprestigiados que estaban, pero trató de buscar un equilibrio y así el Congreso quedó aproximadamente un 50 y un 50%. Dentro de la presidencial habían tres opciones muy claras, que era Jadwe por el Partido Comunista,
que era Boric, por este conglomerado especial de Frente Social Democrático, Frente Amplio, y a su vez Kast. Y obviamente uno de los grandes expectativas que existían y que era casi seguro que Jadwe iba a estar dentro de la segunda vuelta, pero indudablemente la gente no prefirió eso, no prefirió el comunismo como parte de una elección de carácter presidencial, y ahí se demuestra el resultado, sino que más bien entregó unas elecciones de carácter moderado, en este caso con Boric y con Kast, que fueron prácticamente dos extremos, o sea, una persona joven, un político joven de carácter socialista, y un derechista más cargado bien a la derecha, pero con asentamientos claros de un modelo económico social de mercado, y Boris con un modelo socialista, solidario, y en ese sentido ahí la gente de alguna manera me parece que quiso darle la oportunidad al joven, al cambio de este mundo político de los avesados a uno más joven, y le entregó un gobierno a personas jóvenes, como están la mayoría, pero pareciera también que hoy día, por las propias encuestas, están señalando que este gobierno tiene bastante desaprobación. Y eso va conjugado también con el tema de la convención. Entonces, pareciera que las personas, los ciudadanos, están más entre lo desconocido por lo conocido, y en este sentido entre seguir aventurando en gente independiente que en el fondo están camuflados de partidos muy izquierdistas, prefieren mejor políticos claros, precisos, que estén bien identificados con sus propios partidos, aunque sean muy fragmentados, pero pareciera que esa es la línea que se pretende, que dé mayor seguridad que personas de carácter camuflado que puedan traer transformaciones demasiado radicales. Y por último tenemos también de que se ha criticado mucho el tema de que si se aprueba el rechazo, la derecha, como tiene el 50% aproximadamente en el Senado, la derecha no querría en este sentido hacer una nueva constitución, sino que en el fondo hacer transformaciones a esta constitución actual, y de hecho está participando en rebajar los quórums para poder hacer modificaciones a la constitución actual. Pero de acuerdo a todo lo que existe y a todo lo que se ha planteado, ya la derecha en su conjunto ha manifestado un memorándum, a lo menos con 10 puntos, de qué es lo que ellos consideran y lo proponen para establecer un nuevo proceso constitucional, poniendo esos puntos en la mesa para poderlo discutir con la otra parte y buscar un acuerdo cuál sería lo mejor para nuestro país, buscando los puntos de acuerdo. Otro tema que es importante, la gran crítica a una constitución, o lo que la base de una constitución es justamente el sistema político. Si el sistema político es malo, la constitución es mala en general, no funciona. Si el sistema político es equilibrado, donde los poderes están bien contrapuestos, están bien equilibrados, indudablemente los derechos garantizados, los derechos fundamentales, van a tener una buena aceptación. Pero un mal sistema político, los derechos fundamentales van a ser solamente meras enunciaciones. Es cosa de mirar a nuestros vecinos, vuelvo a insistir, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Perú. Entonces, claro, hay muchos derechos, pero los sistemas políticos, al no funcionar, al no ser equilibrados, al no tener un sistema de Estado separado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, indudablemente eso lleva a complejo. Por ejemplo, lo que pasa en Perú, un sistema político con mucho poder en una cámara, en donde han cambiado presidentes porque no, que no me gustó, que acá y esto otro, y así están cada 3, 4 meses cambiando presidente o buscando nueva presidente, y eso indudablemente trae una desestabilidad en el poder político, y la gente empieza a tomarse en las calles, como lo que ha estado ocurriendo. Así que eso es lo esencial, es el equilibrio de los sistemas políticos. Y este sistema político eh, semipresidencialista, con un canibalismo político, no me parece, y así lo han señalado, que no va por un buen camino. Todas las constituciones bien hechas, y así lo dicen los expertos constitucionales, deben tener quórum bastante alto para su modificación. Pero para eso se requieren constituciones con buenos acuerdos, que sentados los acuerdos entre todas las masas políticas
Esa es la importancia de una constitución, que existan acuerdos políticos, que todos estén de acuerdo en que el enunciado que se va a hacer una constitución es aceptado por todos, no solamente por una fracción. Eso es lo que falta hoy día y eso es lo que se pretende. El presidente Lago ha sido súper claro en señalar que tiene que existir un acuerdo, tiene que existir un equilibrio entre todas las bases para que todos puedan concordar un texto que nos apoye, que nos lleve a la tranquilidad, que nos lleve a la paz, a la certeza y la seguridad jurídica. Esta constitución, de acuerdo a lo que han señalado el propio expresidente Lago, el propio presidente Frei, están señalando, y ellos no son pinochetistas, por lo tanto están señalando que este proyecto constitucional no es bueno, no garantiza eso. Entonces es lógico y es obvio que dos personas que estuvieron en la presidencia de la República, que fueron elegidos democráticamente, que tuvieron bastante aceptación y tuvieron bastante impacto dentro del mundo político chileno y hasta el día de hoy lo tienen, están señalando. Y aquí se produce un poco de la apología y el absurdo de la política, porque, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano consultaba su órgano regulador, estableció que iban a apoyar el apruebo. Pero tenemos como la expresidenta del Congreso, la senadora Rincón, tenemos el expresidente, el señor Frei, más otros importantes miembros de la democracia cristiana, que están señalando de que van por el rechazo, derechamente por el rechazo. Entonces, ¿cómo es posible que un partido político eh, esté de esta manera fraccionado, de esta manera dividido? Y en circunstancias, por ejemplo, como partido de la gente, dijo, nosotros vamos a aprobar, o sea, vamos a ir por el rechazo. Y se votó un 90% de las personas del partido, estableció que irían por el rechazo. Entonces la democracia cristiana, con sus grandes líderes, eh, ahí hay un tema. O sea, un líder de la democracia cristiana, como es el expresidente Frei, va por el rechazo y la hermana va por el apruebo. El mismo caso del presidente Lago. El hijo va por el apruebo y el padre, que es presidente, va por el rechazo. O sea, sus indicaciones van por el rechazo. Por eso, toda constitución requiere equilibrios, requiere un buen y poderoso sistema político. Un Estado en democracia, pero democracia en un concepto genérico, un Estado en democracia requiere equilibrios. ¿Por qué equilibrio? Primero, para la estabilidad. Segundo, para que los derechos fundamentales se puedan garantizar. Y toda constitución viene o se hace o se transforma o se modifica en base a las constituciones anteriores. Nosotros tenemos constituciones del año 1811 hasta el día, hasta la constitución del 80, se han conservado las cosas buenas de las constituciones y se han agregado o se han modificado algunas cosas, pero se ha mantenido una estructura, ¿ya? Pero hoy día con esta constitución se modificó todo, o sea, se cambió todo. Está bien, yo entiendo que quieren un Estado solidario, hoy día la derecha también está hablando de un Estado social democrático de derecho. No está hablando en forma clara si es solidario o no solidario, pero sí está hablando de un Estado social democrático de derecho, es lo mismo que está estableciendo la izquierda. Por lo tanto, se tiene que llegar a un consenso, tenemos que buscar estos acuerdos y para poder establecer un paz de garantía. Lo que sí es inadmisible es que a los que votan o los que están con el apruebo los llenan de improperios, a los que expresan su opinión por rechazo de igual forma con improperio. Entonces estamos claramente en un estado de violencia, en un estado de falta de respeto hacia nuestras instituciones, falta de respeto a nuestras policías, falta de respeto a nuestro propio estado social, donde cada cual pareciera que está imperando su pensamiento, su opinión. Si es cosa que miremos los programas de televisión, como los de la derecha y los de la izquierda dicen la verdad, o sea, el de A dice, esta es mi verdad, y el otro dice, no, tú estás mintiendo, la verdad es esta. El otro le dice, no, tú estás mintiendo porque la verdad es esta. La gente no somos tontas. Los que estamos escuchando no somos tontos, y no necesitamos ser abogados, ni necesitamos ser grandes para darnos cuenta qué es lo que está bien y qué está mal. Nosotros en la lógica de nuestra vida sabemos quién miente y quién no miente, pero es ilógico que dos personas digan, esto es verdad. Porque uno tiene que decir la verdad, el otro no. Entonces es obvio que uno de los dos está mintiendo, uno de los dos está faltando a la fe pública, uno de los dos está faltando a la conciencia lógica. Y esta hipocresía de la política de salvaguardar puestos, de asegurarse una situación mediática y no ser capaces de decir realmente lo que piensan, trae estas consecuencias, esta degradación de la política.
en donde los políticos falta ese concepto de ser más serios, ser más claros. Si nadie se va a enojar porque alguien tenga un pensamiento, si todos tenemos pensamientos distintos, pero que seamos honestos. O sea, no es posible que hoy día, por ejemplo, eh, uno de los que está apoyando el apruebo, que fue ministro, entonces esté diciendo, mira, vamos a aprobar, pero hay que reformar porque hay cosas que están malas. Entonces, ¿cómo una persona que va a aprobar y está reconociendo que hay cosas malas va a aprobar? No, pues si está malo, sí, está malo. Ahora, se habla de que hay apruebo y rechazo y que no hay más opciones. No, eso para mí es falso. Es cierto, en la papeleta van a haber dos, aprobar o rechazar, pero nadie puede ignorar que hoy día, en el evento en que se produzca el rechazo, se va a hacer una nueva constitución. Eso nadie lo puede negar hoy día de ningún sector. Nadie lo puede negar. Bajo ese concepto va a haber una nueva constitución. Entonces, afoquémonos un camino en donde todos estemos conformes con un proceso constituyente. No critiquemos la constitución de la anterior que fue hecha en 4 paredes, otro que fue hecha por 10, otro fue hecha por 11. Es una cuestión que se hizo, que funcionó y creó. Este es el momento actual. ¿Queremos o no queremos? Este momento, no importa. Fíjese que nosotros vemos la televisión y escuchamos la teoría del empate. No, es que en el gobierno pasado se hizo esto. No, es que en el gobierno pasado se hizo esto otro. No, no hay que justificar. Los actos se hacen en la forma en que se están haciendo. Y si se cometió un error, se cometió, pero no podemos hacer el empate. Es decir, no, porque él atrás también lo hizo. No, eso no es así. Cuando cambiemos esa condición de ese pensamiento de carácter político, nuestra política nos va a dar otra forma de Estado. Espero que les guste, les llame la atención y espero sus comentarios para la próxima. Nos vemos.